micro, en un bus, ¿no? Empezamos con el curso de educación cívica, chicos. Buenos días con todos. Hablar de educación es hablar de formación y hablar de cívica es hablar del ciudadano. André, buen día. Y entonces decía yo que esta formación del ciudadano tiene que ver, por ejemplo, ¿con qué? Ponía un ejemplo, ¿no? Decía, tú estás en un micro, ¿no? En un bus y ves que una señora sube embarazada, entonces automáticamente te levantas, ¿no? Señora, por favor, tome asiento. Esa es formación, ¿no? No vas a mirar de reojo y te vas a hacer el dormido. Imagínate, ¿no? Y esos son ejemplos de la vida real. Cuando San Marcos pone preguntas de educación cívica, jala con casos de la realidad, ¿no? Y comienza a preguntarte qué principio se violó, qué derecho se vulneró, qué no se consideró. Y entonces, en algún momento, hay casos de esa manera, incluso para reforzar que hay personas que no lo quieren hacer por voluntad, ¿no? Bajo los valores, ¿no? Que es formación del ser humano, ponen en el micro, ¿no? Asiento reservado, ley tal, porque hay personas que no lo quieren hacer. Y entonces hay que ajustarlos normativamente para que sea de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y entonces a veces en el micro se han peleado y le dicen, no, señor, tiene que levantarse. Es una ley. ¿No está viendo ahí? Es por ley. Quiera usted o no, tiene que pararse. Le dice el otro, ¿no? Recién se para, ¿no? Y eso es ordenar el comportamiento, ¿no? La ley va a ordenar, va a direccionar y también la ley podría sancionar si no lo hace, ¿no? Pero eso tiene que estar normado, ¿no? La vida está llena de normas, ¿sí o no? Hay muchas normas que se dan. Claro, y si está en otro asiento, él también uno se apoya en los valores, ¿no? En el sentido de la formación, porque en ese caso no está obligado a levantarse, ¿no? Obligado normativamente, en norma, Diego, pero sí moralmente, ¿no? Entonces hay muchas normas, no solamente están las normas jurídicas, cuando uno revisa, también están las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales, querido alumno, etcétera, ¿no? Ahí está. Hay personas, ¿no? Eh, claro, ¿no? Uno va a perder, obviamente, porque la sociedad, por norma social, va a decir, qué malcriado, mira cómo se comporta, quiénes serán sus padres, cómo lo han formado, qué es esto tan jovencito y haciendo eso, ¿no? Hay personas que de frente te van a decir así, ¿no? ¿Qué formación te han dado tus padres? ¿No? ¿No sabes respetar a tus mayores? ¿No? Hay abuelitas que te dicen así de frente, ¿no? ¿No? Y entonces ocurre eso. Los casos clásicos, cuando uno va este, con su perro, ¿no? Está paseando a su perro y ya el parque te advierte, te dice, por favor, recoja sus excretas, ¿no? Has visto que ahora el parque pone la foto del perro, ¿no? En la imagen, ¿no? En la imagen no normal del perro, ¿no? Sino que el perro está pujando, ¿no? Porque tiene ganas, pues, obviamente, ¿no? De cumplir sus necesidades. Y uno mira la foto y dice, mira el perro, ¿no? Han sacado una imagen grandaza y dice, recoja sus excretas, ¿no? Ya con la imagen uno como que te impacta, ¿no? Hay parques así, ¿eh? Donde te ponen la imagen del perro.
y te ponen al costado, ¿no? Prohibido también botar basura, no sé si han leído ahí, bajo pena de multa. No sé si han leído. Dice, ¿no? Ordenanza municipal tal. Multa. UIT. Unidad impositiva tributaria, ¿no? Un cuarto de unidad impositiva tributaria. Uno dice, un cuarto de unidad impositiva tributaria. ¿Qué será eso, no? Henry. Hola. Henry. Henry Pérez, ¿cómo estás? Buenos días. Dime, Henry. ¿Me escuchan? Profesor, buenos días, pero igual las normas que están escritas pero no se cumplen en la sociedad. Buena observación de Henry, ¿no? La conducta normativa aquí en el Perú, como dice Henry, es lamentablemente, como dice Henry, es en una función amenazante para el peruano, porque la norma solamente tendría que conducir y hacer reflexionar a la persona. Pero, como menciona Henry, aquí más tiene que ser amenazante por la formación de muchas personas, no digo todas, porque cada uno pues es parte de una formación, pero por ahí me decía un alumno también en el chat, sí, profe, por más que diga prohibido botar la bolsa de basura, la gente lee y pone la bolsa encima, la pone ahí. Sí, pues, es verdad, ¿no? No hacen caso a la norma o no quieren hacer caso. Eh, el diagnóstico, ¿qué pasa? ¿Por qué la sociedad se comporta de esa manera? Bueno, cuando se ha hecho los estudios, Henry, hay muchas fuentes que para Perú sustenta eso, ¿no? Por ejemplo, dicen, lo que pasa es que en el Perú no tienen una cultura, hablan de cultura, ¿no? No tienen una cultura formativa, no respetan las normas porque desde niños no se les inculcó eso, ¿no? Y ponen como ejemplo, dicen, ¿no? Los chinos, los japoneses, ¿no? Tienen una cultura porque desde niñitos les enseñan el curso de educación cívica, ¿no? Por ejemplo, los chinos, los japoneses, en sus clases desde jardín, les ponen los asientos, ¿no? Por ejemplo, los asientos del bus, ¿no? Y la profesora los pone ahí a los niñitos y los niñitos se van parando, ¿no? Se le acerca, ¿no? Y de repente en el muestreo, ¿no? Una persona que está embarazada y el niñito se para, ¿no? Tiene 5 o 6 añitos y los van formando así. Los van haciendo que se agarren de la mano, que se ayuden entre sí. Acá no, ¿no? No hay esto. Incluso, creo que les contaba a ustedes, también a los que me conocen, en los ciclos anteriores, cuando uno llega al colegio quinto de secundaria, y estoy hablando de economía y les hago una relación, porque como vengo enseñando muchos años cívica, les digo, miren chicos, y por ejemplo en la Constitución, en el artículo tal, ¿no? Que ustedes lo conocen, habla de esto, ¿no? Y se relaciona con la economía. Y los chicos me dicen, profe, disculpe, ¿no? ¿De qué me está hablando? ¿Artículo de qué? De la Constitución, de tu país, de tus normas. No, no he llevado Constitución. ¿Perdón? ¿Quinto de secundaria? No, nunca he llevado Constitución, profe. No sé lo que es una Constitución. Tenemos esos tipos de casos en Perú, que los alumnos terminan su educación sin llevar normas. No llevan formación en valores, no llevan rol del Estado, no llevan órganos constitucionales autónomos. Y entonces eso va contribuyendo a que nos vayamos desfasando en lo que decía Henry, ¿no? Que no asimilamos las normas, a algunos les da igual, se ríen, salvo que el Estado venga, como ha pasado, y comience a amenazar, ¿no? Pero eso pues no es formación, es simplemente lo estoy cumpliendo porque me están amenazando y no tengo otra salida. Luis dice, el problema, profe, es que no hay personas
capacitadas para que se encarguen de hacer respetar las leyes en las calles. También tiene que haber capacitación, muy bien, exactamente, tiene que haber grupos que estén plenamente capacitados en ese sentido, ¿no? Y cuando yo le digo al alumno, eh, el que tú sepas Constitución, que es una parte de tu formación en cívica, por si acaso es obligatoria, ¿no? Me ha pasado en la academia, así como ustedes en físico, que hay alumnos que me miraban y se reían, ¿no? Yo, como siempre, he tratado bien a mis alumnos y hasta un poco juguetón con ellos, porque siempre me ha gustado bromear. Le digo, ¿por qué te ríes realmente? Cuéntame. Ya, profe, ¿acaso la Constitución es de carácter obligatorio que la leamos? Es obligatorio, alumno. ¿Estás seguro? Claro. ¿Cómo no voy a estar seguro? ¿Dónde puedo yo comprobar que es obligatorio? Me dice. Agarra tu Constitución cuando tengas tiempo y revise el artículo 14 de la Carta Magna. La actual Carta Magna, porque hasta ahora no la han cambiado, ¿no? Seguimos con la del 93, dice en una de esos párrafos, porque hay varios párrafos en el artículo 14, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. Así dice la Constitución. Son obligatorias. ¿Y por qué los colegios no lo enseñan? Eso sí desconozco. Habría que preguntarle al ministro de Educación. ¿Por qué siendo obligatorio no se enseña el curso de cívica? ¿Por qué siendo obligatorio en muchos colegios no hay el curso, no hay formación? No sé. ¿Y por qué se puede dejar el curso a un lado? Tendría que preguntarle al ministro de Educación, que él sería el que tiene que responder. Hace años, así es. En uno de sus discursos, Pedro Castillo dijo que eso ya no va a ocurrir, ¿no? Lo que estoy mencionando. Dijo que va a haber cambio de currícula y que el próximo año, bueno, no creo que mencionó el próximo año, no lo dijo. Dijo que iba a insistir que en los colegios se enseñe más filosofía, economía y educación cívica. Mencionó esos tres cursos. Pero bueno, él lo ha dicho como un deseo, como presidente, pero todo eso tiene pues un proceso, ¿no? Supongo. Entonces, por ese lado. Claro, se lleva lo que es formación ciudadana, ¿no? Formación ciudadana también, claro. Ya a veces se cruza con otros cursos o se enseña dos o tres temas en un tiempo, de ahí se deja, se enseñan otros cursos, después dos o tres temas más, pero parece que ahí hay desfases también, ¿no? No es siempre, sino es por momentos, sí, está mezclado, está dado por ese lado. Bueno, la organización de personas no inscritas, Eric, es un ente reconocido en el Perú como un sujeto de derecho. Los sujetos de derechos pueden ser personas, pueden ser empresas, pueden ser instituciones que siempre contemplan dos cosas, Eric. Contemplan como persona, como institución, como empresas, las dos palabras que también están muy presentes en la educación cívica, derechos y deberes. Acá lo vamos a proyectar. A ver, entendiendo por derecho, antes que proyecte algo, una facultad, o sea, para que se entienda mejor, un beneficio, entendiendo por deber, o sea, una responsabilidad, o sea, una obligación. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Para entendernos un poco mejor, yo hablo del trabajo, ya. Yo digo que el trabajo es un deber.
Para mí como persona es una obligación. Y algunos me dicen, ¿el trabajo es un deber? Sí, es una obligación. Tengo que trabajar, pero también es un derecho. Entonces los entes tienen estas dos caras que van de la mano con su función. Todo ente tiene deberes y todo ente tiene derechos. Tú tienes el derecho a recibir una educación, pero tienes el deber también de estudiar. Por eso Johan te decía hace un momento, acá se viene a estudiar, acá se viene a hacer esto, porque si no, de alguna manera te invitaba y te decía, si no vas a hacer eso, hay otros ciclos, ¿ah? ¿No? Puedes buscar otros ciclos si no estás muy concientizado de lo que estoy diciendo. Ya Johan hablaba de deberes, te daba a entender, ¿no? Que así como tú exiges que tus profesores ingresen, que te expliquen, que te respondan, entonces está el otro lado, que no debes olvidar. Te lo hacía acordar. El profesor tiene derechos, también tiene deberes. Tiene el deber de enseñar, tiene el deber de saber sus horarios, de saber cómo responder a los chicos cuando le preguntan. Ahora, y cuando su compañero me habla de organización de personas no inscritas, quiere decir que este grupo representativo, porque dice organización, de repente no ha ido a tramitar, ¿no?, una autorización en un escrito, no lo ha podido hacer por alguna razón, pero eso no deja de lado que de repente tiene una finalidad de bien y de repente el Estado lo observa y no lo va a sancionar porque la función de repente es para mejorar la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, en el edificio donde uno vive hay momentos que la gente quiere celebrar, ¿no? Por decir Navidad. Y en ese momento, 2, 3 semanas antes, deciden hacer una chocolatada. Y entonces dice, a ver, vecino, usted, yo compro los panetones. Ya está bien. Usted organice pues las listas, ¿no? De cuántos niños hay. Ya, yo me encargo de eso. Y acá usted arregle, pues, vecino, ¿no? Póngale acá en unos muñequitos en el espacio. Y a veces las personas, Eric, no van pues a sacar el permiso a la municipalidad, ¿no? ¿Sabe qué? Nos vamos a reunir en la puerta del edificio o en la acera del frente. Queríamos dejar conocimiento. Ya no van, ¿no? Entonces pasa Serenazgo y dice, buenas, ¿qué pasa acá? No, es que estamos haciendo una reunión. Y a veces cuando las reuniones son en la vía pública, en el esto tienen que tener una autorización, ¿no? Pero ¿qué dice el de Serenazgo? Bueno, miren, ya bueno, no han sacado el permiso, ¿no? Pero por favor, no mucha boya, ¿no? Si no, después me llaman la atención a mí, yo tengo que estar mirando acá. Sí, está bien, ¿no? Los niños. Está bien, está bien. Pero por favor, ya más o menos les he orientado, ¿no? Y se va, ¿no? Esa es una organización de personas no inscritas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque por el conducto también regular hay que tener permisos, André, ¿no? Así nomás no se puede organizar uno en la calle, ¿no? Sobre todo en las vías públicas, todo esto. Las personas jurídicas generalmente, Eric, tienen que ver mucho con las empresas en sí, más que todo el ya dejar un poco los fines, ¿cómo te puedo decir? Los fines altruistas, fines de bien, de pasar un momento agradable, de ayudar al prójimo. Y cuando se habla de persona jurídica, que también existen en la norma, es para emprender algo, la creación de algo, ¿no? Entonces, generalmente, por ese lado. Claro, más que todo sin permiso de funcionar, porque si no también suena un poco a que no están haciendo las cosas dentro del marco legal, o sea, quiere dar a entender la teoría que hacen una reunión de repente en ese momento pensando en hacer una acción de bien, ¿no? Pero que
no están inscritas exactamente, ¿no? No están inscritas de repente como debería ser en el proceso. Pero pesa más la acción de bien común que están haciendo, ¿no? La finalidad altruista que están representando, ¿no? Pesa más eso, ¿no? Y eso lo sabe también la norma, la ley, lo sabe el Estado. ¿Va a impedir que lo hagan? No, no lo va a impedir porque exclusivamente pues entienden que es por una finalidad altruista. Por ejemplo, hay personas que tienen un santo, ¿no? Un santo, un devoto, entonces le ponen flores, algunos hacen un anda y a veces la pasean 2, 3 cuadras. De repente no han sacado el permiso porque lo van a llevar de una casa a otra. E incluso a veces cuando pasa a ser enago, la policía los apoya un momento con el tránsito, ¿no? Hasta que pasen. Esas son organizaciones de personas no inscritas. ¿Qué dice, no? La policía o Serenazgo. Déjalo, pues, ¿no? Es un criterio de fe, ¿no? Ahorita va a pasar ya, y ya van a pasar y lo van a llevar a una casa. Tranquilo, ¿no? Son devotos, ya, calma. Lo entienden así, ¿no? Y en ese momento la moto se para, ¿no? Dice al carro, por favor, pase, ¿no? Y van protegiendo a las personas que van al lado, ¿no? Demora 1 hora, 2 horas, y ya. Y va a otra casa, lo ponen en su altar, le rinden culto, rezan, y ya pasó el momento, ¿no? Porque es por momentos. También organización de personas no inscritas, ¿no? Pero tendría que ir a hacer un trámite, sacar un permiso, y entonces, pues, en la realidad a veces no es así, ¿no? Claro, para ese tipo de organizaciones estoy hablando, ¿no? No es para todo. Cuidado con eso. Entonces, por ese lado va esas cosas. A ver, vamos acá un poquito a ir mencionando esto que estoy contando, ¿no? Contando. A ver, un poquito los sujetos de derechos. ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a trabajar en este caso el tema sujeto de derecho, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también vamos a hablar acerca de los derechos del niño. Muy bien, vamos a comenzar con este tema. Por ejemplo, ¿no? Vamos a comenzar explicando acerca de qué es el sujeto de derecho. Cuando hablamos de sujeto de derecho, nos vamos a referir a todo aquel ente al cual se le puede atribuir deberes y derechos. Veamos por acá. El sujeto de derecho es aquel ente, es aquel ser al cual se le puede otorgar e imputar deberes y derechos. Es decir, es todo aquel ser al cual se le otorga deberes y derechos. Es decir, es aquel ente a quien se le otorga deberes y derechos. Muy bien, entonces, ¿cuántas clases de sujeto de derecho tenemos? A ver, los tipos de derechos humanos, de derechos de sujeto de derecho: el concebido, la persona natural, la persona jurídica y las organizaciones no inscritas. ¿Está bien? Son sujetos de derecho. El concebido, ustedes saben que es, en este caso, el feto. Se origina con la concepción y va a terminar con el nacimiento. La persona natural somos cada uno de nosotros y que se origina con el nacimiento y va a culminar con la muerte. Las personas jurídicas, por ejemplo, las empresas, son organismos, instituciones, y las organizaciones no inscritas son aquellas organizaciones que, lógicamente, no están inscritas en registros públicos, pero existen. Entonces, son todos aquellos tipos de sujetos de derechos, es decir, son entes al cual se le puede otorgar deberes y derechos. Bueno, se reconocen 4 sujetos de derechos, ¿no? Está el concebido, está la persona natural, está la persona jurídica y la organización
de personas no inscritas y cada uno tiene un rol, ¿no? Tiene un papel en la realidad. Entonces, por ese lado, ¿no? Es importante mencionar. Yo te invito también a que tú puedas tener, ¿no? El estudio de los sujetos de derechos y lo puedas revisar también un poquito con el Código Civil, diría yo, ¿no? El Código Civil, ¿no? Es importante. Por ejemplo, muchos dicen, pero el Código Civil es un montón de artículos. Realmente sí, ¿no? El Código Civil, cuando uno estudia la carrera de Derecho, ¿no? Es obligatorio, obviamente, ¿no? Y el Código Civil tiene, para que tengas una idea, 2.122 artículos. 2.122, ¿no? Algunos alumnos me dicen, profe, no me he leído la Constitución que tiene 206, en menos me voy a leer el Código Civil. Pero la idea es, a medida que uno va haciendo algunos temas, tú vas reforzando, pues, ¿no? Poco a poco hasta que vayas familiarizándote con los temas, ¿no? Yo no te digo ahorita que te leas los 2.122 artículos del Código Civil, ¿no? Por ejemplo, si tú miras el artículo 1 de el Código Civil, o sea, entrando a reciencito, ¿no? El número 1 dice, la vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, ¿no? El concebido. ¿Y quién es el concebido? El concebido es el que está en el vientre, por decirlo, de la madre, ¿no? Y entonces uno comienza a reflexionar, ¿no? Entonces, hay términos, como dice Eric, ¿no? Ya tirados a la parte de la biología, a la anatomía, ¿no? Cigoto y todo lo demás, pero nosotros los que realizamos educación cívica siempre vamos a lo que se establece en la norma, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Los que les gusta leer ya la parte de la educación cívica, aparte del concebido, estaba hablando un poquito yo acá, ¿no? Que se habla del vientre de la madre, ¿no? Para hablar un poco, enfocarlo en ese sentido. Yo te decía que el código, ¿no? El código civil, en su artículo 1, ya sustenta eso del concebido, ¿no? Pero no solamente en el Código Civil, ¿no? ¿No? Donde hay más de 2.000 artículos, ¿no? 2.122. Si tú ahorita revisas, y para el curso de educación cívica, por favor, conseguirse su constitución, es importante que tengan su constitución a la mano cuando empiezo yo a enseñar el curso de cívica, todas las semanas, ¿ah? Hay que ya buscar una constitución, la del 93. Por ejemplo, si uno revisa el artículo 2, tú sabes que en el artículo 2 están todos los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Están los derechos fundamentales de la persona. Incluso los alumnos, cuando comienzan a relacionar los incisos de este artículo 2, me dicen, profe, he descubierto otra cosa más. ¿Qué ha descubierto, querido alumno? ¿Se acuerda que usted nos mandó a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Claro, yo le mandé a leer la declaración, los 30 principios. ¿Sabe qué he descubierto? ¿Qué has descubierto? Que esta Declaración Universal que se da realmente en el 48, profesor, ¿no? Está en mi Constitución del 93.
la gran mayoría de los derechos fundamentales que avala mi Carta Magna son tomados de la Declaración. ¿Es así, profesor? Sí, es copia fiel de la Declaración Universal. Muchos de los derechos. Y, por ejemplo, en el caso del concebido, si tú miras, ¿no? O lees en este caso el inciso 1, este artículo 2, que dice, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física. Mira, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido, lo vuelven a nombrar, ¿eh? Así como en el Código Civil, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Y en todo cuanto le favorece, ¿cómo lo podría interpretar? En todo cuanto le favorece, la primera interpretación, porque tiene más, es que él viva, que no se interrumpa, ¿no?, su proceso para poder vivir. O sea, esto se relaciona con las intenciones o con el aborto. Así es. Y entonces ya hay un respaldo legal, un respaldo normativo, ¿no? Pero siempre hay muchas discusiones sobre lo que estoy hablando, ¿no? Hay muchas personas que dicen, disculpe, lo que yo llevo dentro de mi vientre, ¿no? Dicen así, eso es mío y yo decido lo que hago. Otros dicen, disculpa, legalmente lo que tú llevas dentro de tu vientre ya es otra vida. Tú no puedes decidir. Y comienzan las peleas de si yo puedo decidir o no puedo decidir. Pero ¿qué dice la norma? Aparte de todas las discusiones que existan, acabo de leer, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ¿Y qué le favorece? Vivir, no morir, es la interpretación. Y por eso se considera un delito. ¿Ves? En la norma. Ahora sí, viene pues el biólogo, el psicólogo, no sé, ¿no?, el sociólogo, comienzan a dar su interpretación y quieren cambiarlo, porque se puede cambiar, tiene que ser por un consenso y con argumentos científicos y sobre todo pasando por una instancia de los poderes del Estado. No olvidemos eso. Pregunto, en este hermoso país, ¿cuál es el poder del Estado que crea, interpreta, deroga las leyes? Quiero saber, ¿cuál es el poder del Estado? Muy bien, Eri, el legislativo, el Congreso. Ellos tendrían que decidir en este caso. Todos podemos opinar. El psicólogo tiene su punto de vista, el sociólogo también, el filósofo también. Pero al final, los que van a decidir en Perú, seguramente bajo las interpretaciones que muchos especialistas dicen, son los congresistas. Ellos son los que van a decidir. Claro, por eso decía Melissa que hay muchas discrepancias, como dice ella, ¿no? Pero a lo que dice Melissa también es algo importante, ¿eh? En la tercera sustentación, guión, como se llame, línea, Melissa dice el aborto terapéutico. Eso que pone Melissa está en la norma. El aborto terapéutico sí está permitido. Y firma el médico que está autorizando eso. Y firma a la que se le va a practicar eso. Si ella estaría mal y no podría firmar, firma el esposo o firma un familiar directo de ella.
de sangre. Y si es violación, pregunta Sumi, si es violación, es otra interpretación, Sumi. Para el caso del Perú, la violación va a castigar a este individuo. De repente, si por ahí va tu pregunta, y si tu pregunta es directa, como supongo que sí, porque ya eres toda una señorita, estás embarazada de una violación, no puedes matar al nuevo ser, por más que sea de una violación. Para el caso peruano, Sumi, también sería un delito. Aunque muchos, yo sé que van a decir, no estoy de acuerdo, esto es un trauma para la persona, para la mujer, ¿cómo es posible? Si es una violación. De acuerdo contigo, ¿eh? Sumi, exactamente todos tienen el derecho de opinar, reclamar. Yo solamente estoy diciendo, como profesor de cívica, que el aborto, o para ser más directo, el único aborto que está autorizado en el Perú es el terapéutico. No hay otro en Perú. Pero muchos me dicen, y ahí viene la discusión, pero profesor, ¿cómo es posible? Si es una violación, está bien, está muy bien. Te estoy diciendo cómo están las normas en Perú. No hay otro aborto permitido, solo el terapéutico, en las leyes peruanas. Y viene pues el debate. Tú sabes que hay grupos de representantes que al conocer esto, estoy diciendo, van a las afueras del Palacio de Justicia, del Congreso, comienzan a pintar las veredas de verde, grupos feministas quieren sacarse el polo, quedarse, ¿no? De repente con el torso desnudo, y entonces la policía viene a advertir, ¿no? Retírense de acá. ¿Qué no vas a hacer? La policía dice, retírense de acá nomás. Estoy advirtiendo, dicen los policías. No quiero problemas. Y comienzan, tú sabes, ¿no? Los golpes, los jalan. Eso pasa, ¿no? Tú has visto eso porque están reclamando, pero también están alterando el orden público, ¿no? Y la policía tiene orden de controlar eso, ¿no? A veces se le ha pasado la mano a las policías, pero así está en nuestro país, ¿no? Y bueno, esto es un debate que ahorita no lo vamos a poder hacer, lógicamente, porque muchos tienen su opinión, lo cual lo respeto, pero entiéndame también que debo avanzar un poquito más y no me puedo quedar solamente pues en esa parte del debate, porque se me comería los últimos 15 minutos que tengo. Pero sí que quede claro que eso en Perú sigue siendo, como dicen muchos de sus compañeros, un dilema, ¿no? Y término de discusión que ni el propio Congreso ha querido abordarlo así, ¿no? Fuertemente. Vamos a hablar ahora acerca del concebido. El concebido, jovencitos, primero, veamos por acá, es el ser que se inicia con la concepción. ¿Ya? El concebido se inicia con la concepción y va a terminar con el nacimiento. Es decir, un ser que ya acaba de nacer ya no es concebido. Ahora se convierte en persona humana. ¿Está bien? Ahora, el concebido es sujeto privilegiado, es sujeto de derecho privilegiado. ¿Por qué en este caso se le denomina sujeto de derecho privilegiado? Porque se le otorgan deberes y derechos, pero en este caso no se le puede otorgar deberes a un concebido. Entonces, solamente derechos, pero no cualquier tipo de derecho, sino que solamente se le otorgan derechos que le favorezcan. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué derecho no le favorece? El derecho al trabajo. ¿Y qué derecho sí le favorece? El derecho a la vida. Entonces solamente se le atribuye derechos que le favorecen. Por eso se le llama sujeto de derecho privilegiado. Esto se menciona según la Constitución. ¿Está bien? Se le otorga todos los derechos que le favorezcan. Los derechos patrimoniales dependen de que nazca vivo. Claro que sí. El derecho a heredar, por ejemplo, el derecho a tener patrimonio, depende a que este concebido nazca vivo. Si nace muerto, lógicamente ya no tiene derecho a heredar. Ya no tiene derecho, en este caso, a tener algún tipo de propiedad patrimonial, etc.
pero si nace vivo, lógicamente tiene derecho a la herencia, tiene derecho justamente derechos patrimoniales. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, el concebido es un sujeto de derecho privilegiado. Bien, vamos a pasar a la persona natural. Es cada uno de nosotros. La persona natural o persona humana es el ser que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. ¿Está bien? Termina con la muerte. La persona humana puede ser muerte fin de la vida o la muerte presunta. La muerte presunta, no nos olvidemos, es cuando la persona no se sabe absolutamente de su paradero y se le considera como una persona que ha fallecido. Muy bien, veamos a ver. ¿Cuáles son los atributos de la persona natural, es decir, de cada uno de nosotros? Tenemos un nombre, y eso es lo que nos diferencia con el concebido. Tenemos un nombre. Es el nombre patronímico, ¿está bien? Y nombre de pila, o prenombre, ¿no? También el nombre patronímico viene a ser el apellido. Y el nombre de pila o prenombre es el nombre en sí, lo que cada persona tiene, ¿no? Juan, Pepe, Alberto, María, etc., ¿no? Una persona natural tiene un domicilio, un lugar donde permanece constantemente, es un lugar donde reside. El estado de la situación de la persona, ¿no? Quizás su edad, mayor de edad, menor de edad, ¿está bien? Ciudadano o no ciudadano, el sexo, el matrimonio, el divorcio, etc. Es la situación de su estado civil, ¿no? Patrimonio, si tiene o no tiene bienes. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy diferente a lo que es el concebido de la persona natural. La persona natural tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce de la persona se inicia con el nacimiento. Es decir, desde que naces ya tú gozas de tus derechos. Tienes la capacidad de disfrutar de tus derechos. Y esa capacidad de goce va a culminar con la muerte. La capacidad de ejercicio es la capacidad de ejercer tus derechos por sí solo. Es la capacidad de hacerte cargo de tus actos. Y esa capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, ya cuando te conviertes en ciudadano. ¿Te das cuenta? Muy bien, ahí está la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de la persona natural. Bueno, muchas personas están ya generalmente muy pendientes de su capacidad de ejercicio, ¿no? Quieren tomar sus propias decisiones, ¿no? Poder ejecutarlas, mejor dicho, ¿no? Pero según nuestra Carta Magna, esto va a ocurrir cuando tú realmente puedas ejercerla, ¿no? Y mayormente, pues, el artículo 30 más o menos te lo va, de la Constitución, te lo va mencionando, ¿no? Por ejemplo, dice el artículo 30, son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral, ¿no? Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años, ¿no? Ahí ya puedes tú tomar tus propias decisiones. Perú ha tenido normativamente 12 constituciones a través de su historia republicana, ¿no? Recuerda también que la ciudadanía en Perú, desde la Carta Magna del 79, la penúltima, hizo ese cambio, pero en constituciones anteriores la ciudadanía era no a los 18, ¿era a qué edad? Si miramos constituciones anteriores, no ha sido a los 18 años, como es ahora. ¿Ha sido menos o más edad? ¿Qué dices tú? ¿Ah? Más edad, ¿cierto? ¿No? Porque se habla también hasta por lo menos de 21 años. Y entonces, pues, generalmente, ¿no?
Todo eso también hay que relacionarlo, ¿no? Ahora, generalmente cuando dicen el nombre, ¿no? El nombre nos permite identificarnos, es un derecho, se menciona como un derecho, pero también es un deber. También el nombre es un deber. No solamente es un derecho, porque están los dos, ¿no? Está la responsabilidad y está también la facultad, ¿no? Y cuando se dice el nombre, ahí en el nombre está el nombre patronímico también inmerso, ¿no? O apellido, ¿no? Que es por lazos de sangre, mayormente, o lazos relacionados también con la adopción, podría ser. Y aparte del nombre patronímico, que es el apellido en sí, tanto del papá como de la mamá, que tú lo llamas, se llama el nombre patronímico, tienes también al nombre de pila, ¿no? O prenombre. Oye, ¿por qué le has puesto Carlos? Ah, Carlos, pues por su papá, que también se llama Carlos, ¿no? El abuelo. Ah, ya, ya, ya. ¿Por qué le llamas así? Ah, ya, porque yo escuché ese nombre, dice, ¿no? Cuando estaba embarazada y estaba viendo una novela y me gustó el nombre, ¿eh? Por eso le puse. Claro, derecho y deber son las caras de una misma moneda. Exactamente, exactamente, querido Eric, van de la mano, ¿no? Por eso es que se habla mucho de los derechos y de los deberes, ¿no? En el caso de la Constitución, explaya los derechos fundamentales, como te decía en el artículo 2, pero también de alguna manera va estableciendo la Constitución qué deberes uno debe tener, ¿no? A lo que dice el amigo Eric, por ejemplo, por eso es muy importante que tengan su carta magna, ¿no? Para ir descubriendo algunas cosas, ¿no? Si yo hablo de deberes, ¿no? Hablo un poquito de deberes, que es la palabra que puso su compañero. La CPP, estamos analizando, del 93, dice en su artículo 38. Mira, ¿qué dice? Deberes para con la patria. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú. Ojo, de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución, ¿no? Ahora, con esto de la Asamblea Constituyente que escuchas venir, hay muchas personas que están de acuerdo que se dé una Asamblea Constituyente y hay muchas personas que no están de acuerdo. Y entonces ahí se va a abrir un tremendo debate, ¿no? Por esto de la Asamblea. Y ya están mucha gente en la calle argumentando, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, ¿ves? Y entonces hay criterios que se enmarcan en la Carta Magna. Dice respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación, ¿no? Decía otro compañero que hace un momento intervino, pero no se respeta, profesor, no se respeta, pero tiene que haber un orden jurídico, querido alumno, y tenemos que llegar a respetarlo, porque si no, vamos a terminar en un caos, vamos a terminar en los criterios de anarquía, no vamos a poder avanzar adecuadamente, ¿no? Has escuchado que hace una semana más o menos algunos congresistas han presentado un proyecto en el Congreso para modificar un poco el criterio de los medios de comunicación, de la prensa, ¿no? El sentido de que el Estado podría intervenir en algún tipo de información. No sé si has escuchado eso, ¿no? Y hay un grupo de congresistas que ha saltado hasta el cielo, ¿no? Otras personas que han dicho
que eso es una violación a los derechos, a la libertad de expresión. Se han pronunciado, ¿no?, los que representan a los canales de televisión, los que representan a los radios, ¿no?, a la radio, a los medios de comunicación, que quieren limitarnos en la libertad de expresión, en la libertad de prensa. Se ha expresado la presidenta del Congreso, la señora Alba, y han mencionado que ese proyecto no va a pasar, ¿no? Y bueno, estos congresistas, ¿de qué partido han sido? Los que han presentado para que el Estado pueda de alguna manera regular son de Perú Libre, ¿no? Y te das cuenta que ahí van a hablar de la Constitución, ¿no? Muchos han dicho, se está violando los derechos a la libertad, es una violación, es una agresión, no podemos permitir, ¿no? Y estos congresistas que dicen, al contrario, no se está violando eso, se está dando un rol para que el Estado pueda proteger a la población, porque los medios de comunicación tienen el poder de tomar estas decisiones y siempre con el uso del poder, y la población no se beneficia, más bien el Estado va a poder intervenir. Y ahí hay otro problema, ¿no? Porque se quieren agarrar ahí fuertemente bajo ese proyecto que lo acaban de presentar y que seguramente pasa a la comisión determinada para que se evalúe, se descarte o se lleve al pleno a discutir, ¿no?, ese proyecto de ley. Eso ha sido no más de una semana, ¿no? Me imagino que tú también estás escuchando, estás leyendo. Por eso, eso es lo que también dice, pues, lo de Perú Libre, ¿no? Y eso que dice Henry es lo que se va a evaluar, ¿no? Hace un momento dije que todo pasa por las manos del Congreso, ¿no? Y eso se va a llevar Henry a la comisión respectiva para que le dé el pase al Pleno o lo descarte, ¿no?, según la interpretación de estos congresistas representantes de una comisión respectiva, ¿no?, que debe filtrar eso en un primer momento, evaluar, mejor dicho, ¿no?, ese proyecto por ese lado. Bien, pasamos a hablar acerca de las personas jurídicas. Las personas jurídicas ya son instituciones, son organismos. En este caso, jovencitos, se diferencian de la persona natural en que la persona natural somos cada uno de nosotros, mientras que la persona jurídica es un grupo de personas, una institución, un organismo. Puede ser de derecho privado o de derecho público. Veamos acá. Vamos a estudiar acerca del derecho privado y derecho público. Veamos, el derecho privado pueden ser instituciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Con fines de lucro son las empresas, por ejemplo, que buscan obtener ganancias. ¿Está bien? Las empresas y están reguladas por una ley de sociedades. Sin fines de lucro es el conjunto de dos o más personas que se organizan para realizar actividades en común, ¿no? Ejemplo, las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, etcétera. Son organismos sin fines de lucro. Mientras que las empresas son consideradas, en este caso, personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro. Y también tenemos personas jurídicas de derecho público. Y estas son las que pertenecen al Estado. Ejemplo, las municipalidades, los gobiernos regionales, las universidades públicas, eSalud, OMPE, etcétera, ¿no? Es el conjunto de instituciones que pertenecen al Estado. No son personas naturales, sino son personas jurídicas, son organismos. ¿Se dan cuenta? Entonces, también son sujetos de derecho. También se les otorga deberes y se les otorga derechos. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces ahí hemos explicado acerca de las personas jurídicas. Tú, y ya para terminar un poquito, porque estamos, Johan me está diciendo que ya me pasé la hora, las disculpas del caso. Hace un momento te mencioné lo que dijo Pedro Franque, ¿no?, el ministro de Economía, que el proyecto Tía María no va. Por ejemplo, ahora que acá el docente dice personas jurídicas, yo te pongo una reflexión para que tú investigues, ¿no? Y para que investigues y vayas ganando más
más nivel. Tú sabes que antes los proyectos sean petroleros, mineros, pesqueros, era con la intervención solamente de los que iban a negociar, los empresarios que tenían el dinero y el Estado, ¿no? Ministro tal, primer ministro, presidente. ¿Tenemos luz verde para el proyecto? Sí, háganlo uno más, ¿no? Y no consideraban al sujeto de derecho que está viviendo en ese lugar, ¿no? La comunidad, la tribu, ¿no? El grupo representativo de campesinos. Y eso que en la Constitución está, pero se desconocía. Y ahora que dice Pedro Franque, ¿no? Mira, hemos evaluado y cuántos muertos han habido, ¿no? No quieren, pues no quieren. Va a haber mucha sangre acá. Y así que yo no avalo, dice como ministro de Economía, tía María, ¿no? No es viable ni social ni políticamente, ha dicho el ministro. Si tú revisas el artículo 89, dice, las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Porque mucha gente dice, ¿y qué? ¿Acaso ellos son los dueños del Perú? Todos somos dueños. Que hagan el proyecto nomás. Pero se le da la razón también o se evalúa con un mejor criterio las personas que viven en ese lugar. Y ellos son los que viven ahí. Y están reconocidas en el artículo 89. Por eso uno de los últimos enfrentamientos que hubo fuertemente fue con Alan García. Hoy hay una ley que respalda a las comunidades campesinas y nativas para que lo investigues. Y ahí me quedo. La ley de la consulta previa. No se puede hacer ningún proyecto, ¿no?, en estos lugares, comunidades, tribus, si no están autorizados por el propio pueblo. Porque si no hay muchos problemas. Profesor. Eso se da. Listo, vamos a terminar aquí. Cuídense mucho y estudien. La próxima semana nos estamos viendo. Suerte para todos. Bye, bye. Nos vemos, Johan. Cuídense. Gracias, profesor. Chao, Vamos, suerte. ya. Cuídense. Chao, chicos. Hasta luego.